que es impredecible. Bueno, actualmente. Hoy sabemos, sin embargo, que la evolución ocurre en ocasiones muy rápidamente y que podemos observar sus efectos de esta manera. En plantas y animales, las adaptaciones evolutivas pueden llevar miles de años, pero en los microorganismos a veces ocurren en semanas. También se hace más fácil la investigación de la evolución en insectos, ya que sabemos que su vida es de menor tiempo. También se ha pensado que la evolución es impredecible porque las variaciones genéticas ocurren al azar, como lo habíamos mencionado. Sin embargo, se ha comprobado que la combinación del desarrollo natural de un organismo con alguna presión ambiental, lo que se conoce como radiación adaptativa, provoca en ocasiones una forma similar de evolución que podría predecirse. Entonces, todo ello ha permitido confirmar que en algunos aspectos la evolución podría predecirse. Entonces, sabemos que actualmente está esa hipótesis de que se podría predecir. Entonces, para entender mejor esto, voy a presentar algunas investigaciones sobre ese tema y voy a comenzar con la investigación de la selección natural y la previsibilidad de la evolución en insectos paloetinema. Bueno, entonces acá vemos al biólogo español Víctor Soria Carrasco, y él es el coautor de un trabajo de Science que estudia este tema y estudia los tres ecotipos del insecto palo de California, Timena cristinae. Permite rebobinar las adaptaciones evolutivas al entorno y observar su evolución en directo. Tras 25 años de observaciones de campo, experimentos de laboratorio y análisis genómico, se desvela lo predecible y lo impredecible de la evolución. Lo predecible son los procesos de selección natural correlacionados con la frecuencia de los individuos. Por ejemplo, los cambios temporales de patrón de color del insecto, que en este caso sería tener raya blanca o no tenerla, y esos están asociados a una presión selectiva negativa, ya que los depredadores buscan con preferencia los insectos sin raya blanca. Lo impredecible, sin embargo, son los cambios impulsados por múltiples factores ecológicos en interacción. Por ejemplo, el color del insecto, ser verde o marrón, que depende mucho de las fluctuaciones anuales del clima y muchos otros factores selectivos. En ambos casos, la selección natural impulsa la evolución en torno a un punto de equilibrio dinámico, algo que se puede considerar también como una predicción, aunque genérica de la teoría. Bueno, ese insecto es un, perdón, Timena cristinae es un insecto palo sin alas, que se alimenta de plantas y presenta ecotipos, como había mencionado, que una morfología verde con una franja dorsal blanca que se alimenta de las hojas Adenostoma fasciculatum, otra verde sin franjas blancas que consume las hojas de Ceanothus spinosus, y la última de color marrón grisáceo, sin franja blanca, que se alimenta de los tallos de ambas plantas. Pero este encima de una hoja verde es muy visible para los depredadores. Por tanto, esta especie permite estudiar tanto polimorfismo de color como polimorfismo de patrón. Desde el punto de vista genético, la coloración marrón es recesiva respecto a la verde y la presencia de la franja blanca es recesiva respecto a la ausencia. Entonces la predictibilidad en biología evolutiva se puede decir que es difícil de estudiar por estos múltiples factores, por ejemplo, la deriva genética y otros procesos evolutivos que son aleatorios. Por otro lado, los entornos ecológicos son complejos, con muchos factores que pueden suponer una presión selectiva y además cambian con el tiempo, con lo que la evolución no es un proceso lineal. Finalmente, la interacción entre los genes y el medio ambiente conduce a que ciertos rasgos sean más heredables que otros. Entonces, bueno, para cuantificar la predictibilidad de la evolución se ha usado un modelo ARMA, que es la media móvil autorregresiva. Y la evolución del polimorfismo de color es poco predecible, como se puede ver por acá. Acá, el radio al cuadrado muestra que es de 0.14, lo que se explica por qué depende de muchas fuentes de selección independientes. Los años cuya primavera es más cálida aumentan los insectos marrones, que sufren menos enfermedades fúngicas y tienen mayor éxito reproductivo, aunque en laboratorios estos individuos tienen una tolerancia al calor más débil que los verdes.
Por tanto, la selección natural en este rasgo actúa de forma multifactorial, siendo difícil de predecir. Entonces ya vemos que la evolución del polimorfismo de color es difícil de predecir. Sin embargo, la evolución del polimorfismo de patrón es muy predecible, siendo radio al cuadrado 0.86, siendo radio al cuadrado mayor a 0.95 en una escala de tiempo de 3 a 5 años, aunque solo radio al cuadrado mayor 0 a 0.80 en una escala de 10 años. Por ello se cree que el patrón rayado tiene la ventaja de que los depredadores buscan animales en rayas en lugar de con raya. Entonces, en resumen, ciertos aspectos de la evolución se pueden predecir y otros son casi imposibles de predecir, como vemos con estos dos ejemplos, que uno era predecible y el otro no era tan predecible. Okay. También tenemos el estudio de las mariposas que toman distintos caminos para llegar al mismo patrón de color. Este estudio es diferente, ya que acá se estudia más el genotipo. Bueno, entonces, para empezar con esta investigación, debo decir que un equipo internacional de científicos que trabajaban con mariposas heliconius en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Panamá se enfrentó a un misterio. ¿Cómo las parejas de mariposas son relacionadas desde Perú hasta Costa Rica? Desarrollan casi los mismos patrones de color de ala, siendo de diferentes especies. Entonces, si son de diferentes especies, ¿por qué el patrón de color es similar? Los brillantes colores del ala heliconius indican a los depredadores que las mariposas son tóxicas. Los llamativos patrones de alas de los machos indican a las hembras que están eligiendo la especie correcta para aparearse. De alguna manera, esas dos fuerzas, la depredación y el apareamiento, conducen a los patrones de alas similares en grupos de mariposas aisladas en los valles montañosos y en las laderas de los Andes. Al eliminar un solo gen llamado WNTA en dos especies distintas y sus variantes, los biólogos moleculares del equipo pudieron determinar si un par de mariposas con los mismos patrones de alas estaban usando las mismas rutas genéticas para colorear y modelar sus alas. Descubrieron que no lo hacían, por lo que se dieron cuenta que se utilizaban caminos diferentes para llegar al mismo patrón de ala de mariposa. Este equipo es el primero en confirmar que, aunque la evolución de patrones de color similares en heliconios puede ser impulsada por fuerzas similares, como el caso de los depredadores que habitan un tipo particular de mariposa, el camino hacia el resultado no es predecible. Esto realmente sorprendió porque revela la importancia de la historia y el azar en la configuración de las rutas genéticas que conducen a la imitación del patrón de alas mariposa. Y bueno, acá tengo mi propuesta de investigación y la pregunta es, ¿influyen las abejas en la evolución de las plantas? Con esta investigación se quiere analizar si las plantas difieren en tamaño y color luego de la polinización, pero la polinización se realizaría de tres formas diferentes, ya que queremos, bueno, quiero ver si las abejas influyen de manera diferente en las plantas. Entonces, un grupo de plantas se polinizarían solamente con abejas. El segundo grupo de plantas se polinizaría solamente por sírfidos, que sabemos que son insectos polinizadores muy famosos también. Y por último, el otro grupo de plantas se polinizarían de manera manual. Entonces, al final de un año, pensaría también hacerlo con la misma especie de plantas, que son las girasoles, y su tiempo de vida es aproximadamente de un año, entonces estaría muy bien, ya que la investigación se realizaría en un año. Entonces, al finalizar este rango de tiempo, se podría analizar las diferencias de las plantas, ya que fueron polinizadas de diferente manera. Bueno, gracias. Gracias, Eunice. Entonces, ¿tienen preguntas? Adelante, Fernanda.
Sí, sí, la polinización manual se hace, tomando la parte masculina de la flor, que es, bueno, los estambres con su saco polínico, y se frota con ese pincelito o también con un hisopo en la parte femenina de la flor. Y así se considera polinización manual, ya que la hace un humano. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Gracias, Eunice. Es una buena presentación en cuanto al tiempo y el uso de ejemplos para ejemplificar los conceptos. Está bien. Eh, yo tengo algunas dudas de puntos que tal vez no quedan claros para todas las personas a partir de lo que presentó. Entonces, primero, quisiera preguntarle si nos podría comentar qué es una radiación evolutiva. Sí, es la concepción del desarrollo natural del organismo, cuando se presenta en condiciones de presión ambiental, por ejemplo, para que así pueda cambiar su evolución. Un ejemplo de eso, por favor, es que no entiendo cómo lo está definiendo, la verdad no lo comprendí. Sí, pues un ejemplo podría ser cuando, cuando suceden los cambios de clima, por ejemplo, los animales tienen que hacer ciertas adaptaciones para poder sobrevivir a ese cambio. Mm, sí, pero ¿tiene algún ejemplo puntual de radiación evolutiva? Em, no tengo uno específico. Sí, es que tiene relación con lo que está mencionando, pero la radiación evolutiva, ajá, son cambios, adaptaciones, ajá, pero son eventos de especiación en corto tiempo, de alta especiación. Eso es un proceso de radiación evolutiva, de diversificación, más que especiación, de diversificación. Y por ejemplo, un ejemplo de radiación evolutiva fue en el Cretácico, con la radiación de aves. La mayor parte de los grupos de aves que conocemos actualmente, las aves modernas, se diferenciaron todos esos grupos en el Cretácico. Ese es un evento de radiación, fue un evento de radiación masivo. Igual, después de cada uno de los 5 eventos de extinción masiva, hubieron eventos de radiación de diversificación. Por, por ejemplo, después de la desaparición de los dinosaurios en el Jurásico, hubo un evento de radiación masiva en el cuaternario de mamíferos. Después de la extinción masiva del Pérmico, hubo eventos de radiación masiva también, igual que del Cámbrico. Eso es un evento de radiación masiva, evolutiva. Ahora, otra duda que tengo, que no comprendí muy bien con el ejemplo que puso tanto de los insectos como luego el siguiente ejemplo que tenía, que incluía insectos, mariposas y pinzones. ¿Cómo es que se ve ahí que es predecible? ¿Por qué es predecible la aparición de líneas blancas, pero no es predecible el cambio del color del cuerpo? Ah, sí. ¿Quiere que lo presente? Como le sea más fácil explicarlo. Okey. Bueno, sí, primero tengo que mencionar que aparecen como más animales ahí y, en sí, los otros animales no tienen mucho que ver, sino es el último que aparece, que de hecho no aparece en el dibujo, solo aparece el nombre.
de Tinema. Entonces también por eso creo que pudo haber un poco de confusión. Y sí, y entonces, bueno, ahí se utilizó pues la estadística como para predecir, para decir si era predecible o no. Entonces es lo que había mencionado sobre lo de la media móvil autorregresiva, que utilizaban lo del radio al cuadrado. Y bueno, ahí decía que, por ejemplo, en lo del polimorfismo de color, se decía que el radio al cuadrado era igual a 0.14. Y eso podría explicar que que fuera difícil de predecir según la estadística. Al igual con la otra, que era que radio al cuadrado igual a 0.86. Ajá. Uno es de 0.86 y el otro es de 0.14. Pero ¿por qué uno es predecible y el otro no? Pues, en el artículo que leí no venía tanto en sí en la estadística que se utilizó, pero pues, lo puedo explicar porque bueno, se utilizó con la media móvil autorregresiva, pero no le podría explicar como exactamente, ya que no se indaga tanto con la estadística. Ajá, bueno, no estoy preguntando, entiendo los valores estadísticos y una R cuadrado es exactamente lo mismo que ustedes han visto en estadística en una regresión lineal, el ajuste de un modelo de regresión lineal por la diferencia de cuadrados medios a los datos que tienen. Entre qué tanto los valores predichos se ajustan a los observados. Eso es un R cuadrado. Y esto es lo mismo, y entonces aquí en este caso, bueno, pues sí, R cuadrado va de 0 a 1, y mientras más alto es que tiene un mayor ajuste, mientras más bajo es menor ajuste, y por eso 0.86 es predecible matemáticamente que más predecible que el 0.14. Pero biológicamente, ¿por qué era predecible que aparezcan esas líneas blancas pero el cambio de color no? Esa es la duda. ¿Por qué biológicamente, no estadísticamente? Es una duda general. Y entonces, en este caso, dado los ejemplos que usted presentó, ¿la evolución es predecible o no es predecible? Ciertos aspectos de la evolución son predecibles y otros no son predecibles. Como lo que mencionaba que en este ejemplo, bueno, en la primera investigación, el polimorfismo de color no era predecible y el polimorfismo de patrón sí era predecible. Y también en la otra investigación, lo que no era predecible era el proceso que conllevaba a lo del cambio de color de las alas. Entonces, por eso se dice que en algunos aspectos puede ser predecible y en otros no. Ajá, ¿sí? Ajá, el punto es saber cuándo es exacto. Entonces, biológicamente, ¿por qué algunos de esos son predecibles y otros no? Ahora, última duda que tengo es con respecto a la propuesta que está haciendo de investigación. ¿Qué tienen de distinto las abejas y los sílfidos para hacer pensar que van a variar las flores, si son polinizadas por abejas o por los sílfidos? Pues no le podría decir como diferencias en la polinización, pero justamente por esa razón es que se quisiera hacer la investigación, ya que no se sabe, bueno, si, digamos, si la abeja es mejor en la polinización que el sílfido. Ajá, bueno, pero esa es pero ¿quién es mejor polinizador? Es una pregunta muy distinta a lo que usted estaba planteando, de que van a tener diferencias estructurales las flores por quién lo es polinizado. Son dos preguntas distintas.
Entonces, mi duda es por qué tendría que haber diferencias entre estos dos grupos. Las flores, ¿por qué deberían presentar diferencias? Entonces, ¿hay alguna diferencia entre abejas y sílfidos que le lleve a cuestionar, a tener esa duda? Sí, pues yo puse que, digamos, para hacer la diferencia entre esos dos, porque he visto en otras investigaciones que también se han utilizado sírfidos. Ajá, pero no ha leído que tengan diferencias. Y eso es interesante. Yo no digo que hayan o no hayan, no sé, pero por eso les estoy preguntando. Eh, y una segunda duda que tengo con respecto a eso es, ¿por qué después de haberlas polinizado va a examinar las flores? Porque se quiere ver justo el efecto de la polinización en las plantas. Eso es lo que me confunde en su propuesta, que me parece interesante, pero si quiere ver diferencias en las flores, si son polinizadas por un organismo u otro organismo, ajá, está, tiene sentido cuando lo vemos que las flores son una forma de atracción, tienen formas de atracción visual de los polinizadores, además del olor, señales químicas, hay señales físicas para atraer a los polinizadores. Y entonces, basado en eso, pues sí, podría haber diferencias entre cómo son las flores físicamente, si atraen más a un polinizador que a otro, por cómo los polinizadores lo están percibiendo. Pero esas estructuras desaparecen una vez es polinizada la flor. Ajá, y entonces lo que puede estar midiendo después de la polinización es el éxito de polinización, pero no contestar la pregunta que estaba planteando de qué diferencias hay en las flores, dado que son polinizadas por un grupo u otro grupo. Sí, la pregunta de investigación tiene más que ver con si influyen las abejas, o bueno, cómo influyen las abejas en la evolución de las plantas. No Ajá, específicamente en sí, digamos, de la polinización, pero por ello se quisiera por, ver e- los cambios luego del éxito de la polinización. por eso. Pero cómo influyen en la flor de la... En este caso, es porque están polinizando o se ven atraídas. La interacción que hay de la abeja y la flor. Entonces, en estos casos, generalmente, además, la evolución la puede estudiar, no tiene que estudiarla haciendo polinizaciones necesariamente, depende de qué es lo que está midiendo. Y en este caso, por ejemplo, puede evaluar los rasgos de las flores en juegos de plantas a través de un árbol filogenético y ver qué características, qué rasgos cambian entre si son polinizados por abejas y si son polinizados por sílfidos. Por ejemplo, es una forma de darle respuesta a esa pregunta que tiene de cómo evolucionan las plantas dado quién es el polinizador, si hay una relación con eso. Bueno, muchas gracias. Entonces pasamos a la siguiente presentación. Perdone, ¿sería yo? Sí, adelante. Está bien, ahora voy. ¿Logran ver? Sí. Está bien. Uy, está bien. Vamos a hablar sobre el metabolismo de los ríos, es el tema que escogí. Y pues encontré una teoría que habla muy bien de esto, entonces hablaremos sobre la teoría del concepto. Permítame un momento. Ahí está. Hablaremos de la teoría del concepto de continuidad de un río. Pues durante todo
el curso de un río, se dice que hay variables físicas dentro, pues, de este sistema fluvial que presenta un gradiente continuo de condiciones físicas. Pues este gradiente provoca ciertas respuestas dentro de las poblaciones que lo constituyen en un continuo ajuste biótico y consistentes patrones de carga, transporte, almacenamiento y la utilización de materia orgánica, pues a lo largo de este río. Pues gracias a estudios realizados anteriormente, como en la teoría del equilibrio energético de geomorfólogos, perdón, fluviales de Cristofoletti en 1972, plantearon esta nueva hipótesis que dice que las características estructurales y funcionales de las comunidades fluviales se seleccionan para ajustar a la posición más probable o al estado medio del sistema físico. Razonando asimismo que, pues, entre las comunidades de productores y consumidores de este sistema fluvial tienden a existir una armonía con las condiciones físicas dinámicas, pues, del mismo cauce. Estos sistemas fluviales, las comunidades biológicas que lo forman, tienen un continuo temporal de reemplazos sincronizados de especies, siendo útil para la distribución de la utilización de los insumos de energía. Bueno, entonces las comunidades de estos organismos encontrados, digamos, el ejemplo es de que en los organismos que se encuentran en la parte baja de un río tienden a aprovechar aquella ineficiencia, podamos decir así, que tienen las comunidades que están cuesta arriba del río. Pues este concepto también integra bien las características biológicas predecibles, ¿no? Que pueden ser vistas, pues pueden ser aceptadas a simple vista. Ahorita les voy a compartir esto. Vamos a hablar sobre la representación del concepto de río continuo que está puesto pues en esta imagen. Aquí tenemos una característica general de la comunidad, de las comunidades lóticas, en donde se presentan tres sectores típicos del sistema fluvial. Tenemos las cabeceras que comprenden ríos de orden 1 a 3, perdón. Aquí les voy a explicar esto. En el eje Y tenemos el orden y en el eje X tenemos el ancho del canal o del río. Entonces, ahora sí, en la cabecera tenemos un orden 1 a 3, que es el canal más estrecho. Estos están influenciados por vegetación ribereña que reduce la producción autótrofa porque existe muchísima sombra y contribuye a grandes cantidades de detritos alóctonos provenientes del bosque, por supuesto, de las hojas, ramas y restos de troncos, ¿verdad? Pues teniendo así un aporte de energía bastante alto. Sus productores primarios son los perifitos y las macrofitas, que aquí aparecen. Y sus consumidores, pues, son macroinvertebrados, larvas, insectos. Aquí tenemos, aquí dice P sobre R, que es la productividad primaria sobre respiración. Y aquí tenemos a que son heterótrofos. Esto significa que predomina la respiración que la producción primaria. Entonces, ahora los ríos de las cuencas medias son de orden 4 a 6. Estos tienen una pendiente media alta con mayor entrada de luz. Esto tiene más importancia, en estas tiene más importancia el aporte orgánico terrestre y mayor importancia la producción primaria, autóctona, como las algas o plantas vasculares enraizadas. En esta zona, aquí en esta zona se da el cambio de heterótrofo a autótrofo, porque ya entra mucho más claridad de sol.
trayendo en sí organismos consumidores herbívoros, especialmente raspadores. Ahora hablemos de los ríos mucho más anchos, que vienen del orden 6 hasta 12. Pues acá se presentan sectores de poca pendiente, por lo cual la corriente de agua es un poco menor. Y aquí se encuentran sólidos en suspensión, lo que limita un poco más la entrada de luz, teniendo así la producción primaria y el material autóctono un poquito más limitado. Ahí es donde se ven reflejados una mayor concentración de recolectores. Acá la parte de ancha es heterótrofa otra vez, porque por lo mismo que tenemos materia en suspensión, en la entrada de luz pues es mucho menor. Este concepto contribuye pues un avance muy importante en la explicación sobre el funcionamiento y la organización de los hábitats fluviales, pero existen condiciones y procesos que no son explicados por este método. Pues hablemos un poco más de las críticas que tuvo esta teoría. Que el aporte de materia orgánica terrestre es mayor que el predicho, más que nada cuando se encuentra en crecientes o en inundaciones del propio río, ¿verdad? No hay aumento sistemático de la cantidad relativa de materia orgánica fina en la parte baja. Y pues este modelo pues no se adapta muy bien a todos los ríos del mundo, ¿verdad? Porque existe diferenciación. Pero pues a pesar de las fallas, de esta teoría, es una referencia en la actualidad para realizar aproximaciones de funcionamiento fluvial, dando así un gran empujón a muchísimas investigaciones sobre sistemas fluviales. Ahorita veamos quién propuso esta teoría y fue Robin Banot, Wayne Minshall, Kenneth Cummins, espero estar pronunciando bien sus apellidos, James Sedel y Colbert Cushing en el 1980. Investigaciones a base de esta teoría. Pues en el 1989, Hong, junto con Bailey y Spark, 9 años después de proponer Banot la anterior teoría, ellos están hablando de algunos fallos que tiene la teoría anterior y que esta predice las comunidades biológicas y los recursos que se encuentran en los ríos, que esta teoría anterior de Banot no predice las comunidades biológicas y los recursos que se encuentran en ríos cuando hay inundaciones. Entonces, esta teoría se llama el concepto del impulso de inundaciones en sistemas de llanuras aluviales fluviales. Este fenómeno estacional de inundaciones que sucede en cuencas bajas de grandes ríos alrededor del mundo impacta en la comunidad fluvial de nuevos hábitats durante este periodo y asimismo proyecta cómo los recursos van siendo arrastrados durante el retorno de las aguas, pues ya cuando el tamaño del río pues está bajando, ¿verdad? Entonces, Hong con sus colegas plantearon que en esos momentos de presencia de inundaciones, la provisión de carbono orgánico varía temporalmente, ¿verdad? Ya que la disponibilidad de materia gruesa hasta el final de la cuenca y pues no es tanto como lo propuso Banot, ¿verdad? Que decía que la materia gruesa solo se encontraba en la parte alta del inicio del cauce, ¿verdad? Entonces, la presencia de materia orgánica gruesa ofrece un nuevo hábitat en bosques inundados. Ahora, en investigaciones actuales, yo encontré, que esta
teoría actualmente ha sido los antecedentes claves para investigaciones de la ecología fluvial y ha participado en estas investigaciones, perdón, solo voy a tomar agua. Así como esta tesis que encontré que también me sirvió de referencia para algunos conceptos que fue en el 2019 en Lima, Perú, que se llama la evaluación de algunos modelos generales de ecología fluvial basada en la organización de los macroinvertebrados bentónicos en una cuenca amazónica. Pues esta habla sobre la ecología fluvial y lo importante que es para determinar el comportamiento de las comunidades acuáticas, prediciendo la organización trópica de las comunidades de macroinvertebrados bentónicos y pues su variabilidad dentro del tiempo y el espacio. En esta investigación se realizó una base de datos de la colecta de macroinvertebrados de 20 estaciones a lo largo de un río de la Amazonía, ahí pues en el sur de Perú. Y los resultados de estas colectas muestran tendencias claras, ¿verdad? De que parece ajustarse dependiendo a la ubicación o el tramo del río y la temperatura a esta teoría de la comunidad de los ríos y también a la anterior teoría que hablaba del concepto de cursos de inundación. Lleva 13 minutos. Gracias. Pues entonces estos patrones que observaron indicaron que Banot predice bastante bien el comportamiento de la comunidad de los ríos, mientras de los ríos menores, pues, y mientras que los ríos medianos y mayores no funcionan exactamente como lo predice Banot. Durante la temporada seca y las fases transicionales. Mientras que durante la época de altas lluvias, el pulso de la inundación de Hong, pues lo predice bastante bien. Ahora les voy a enseñar mi propuesta de investigación y pues esta va direccionada a cómo se ven afectados los ríos por desastres naturales y en este caso hablamos de los ríos que se encuentran alrededor del área en peligro en el volcán de fuego entre los departamentos Zacatepeques, Escuintla, Chimaltenango, que es en el centro sur de Guatemala, así como lo estamos viendo en la imagen. Y la pregunta es de cómo se ve la evolución de los ríos y su efecto dentro de su ecosistema tras la erupción del volcán de fuego en el año 2018. Pues después de la erupción de estos ríos, pues sabemos que hay una gran cantidad de sedimentos como la ceniza y flujos volcánicos. Perdón. Por eso los ríos pues deben ajustarse, ¿no?, a estas nuevas condiciones y saber de que estos desastres naturales pues sí tienen un gran efecto dentro de esos ecosistemas. Leí una noticia que estaban haciendo un estudio sobre estos impactos en los ríos después de las erupciones en Chile del volcán Chaitén y Calbuco, donde su método de trabajo pues iba a empezar tomándole fotos a Google Earth de los ríos antes y después del desastre, viendo los cambios de vegetación, de orientación y pues del camino de los mismos ríos, porque sabemos que a veces los ríos cambian, va por sus condiciones, cambian de rumbo, digamos, depende de sus condiciones. Entonces eso podría ayudar muchísimo para ir guiando una nueva investigación. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana Gabriela. Entonces, ¿tienen preguntas? Adelante, Kiara. Ay, perdón, yo quería saber si esa teoría seguía siendo utilizada o válida.
Fíjate que sí, sigue siendo utilizada, así como te decía esto de la tesis que utilizaron para saber esto de los macroinvertebrados. Ellos se basaron en esta teoría porque esta fue como el inicio, ¿va? De todas las teorías que fueron nuevas, digamos, pero sí sigue siendo utilizada, sigue siendo la base. Gracias, muy interesante. ¿Otra duda? Adelante, Kirian. Disculpa, ¿solo podrías repetir en qué año fue publicada la investigación que dijiste de la primera teoría, de la primera propuesta que se hizo? Que creo que sí lo dijiste, pero eso se me fue de largo. Sí, 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 en el 1980 fue. Ah, gracias. ¿Y cuándo fue la última publicación que se hizo al respecto? ¿En qué año? De esa misma teoría, digamos. ¿Sí? Pues fíjate que o sea, ha estado cambiando esta teoría. Esta teoría sigue siendo pues la misma, pero otros investigadores han como hecho otras teorías en base a esta, ¿puede ser? Ah, ajá. Sí, gracias. Bueno, a ver, ¿alguien más tiene alguna otra duda? ¿No? Bueno, a ver. Primero, bueno, gracias por su presentación. Esta presentación tiene varios de los elementos que de objetivo de las presentaciones, como han ido desarrollando, que es que vean qué conceptos se proponen, cuándo se propusieron, qué es lo nuevo, qué es lo que se ha estado desarrollando alternativamente a esos modelos. En eso está correcto, bastante correcto. Ahora, tengo primero algunas observaciones, además de las preguntas que ya le hicieron. Pero primero, solo es una aclaración. El concepto de río continuo y esa figura que presentó es un modelo. No, no se le llama tanto teoría porque no es una compilación de varias hipótesis relacionadas que en conjunto conforman una teoría. Es un modelo más bien de cómo funciona un ecosistema integral y tiene varias ventajas. Integró la parte físico-química, energética y de biodiversidad en una cuenca, equivalente a una cuenca. Y bueno, aclarando esto, mi primera duda que tengo, su presentación es el tema era metabolismo de ríos o el concepto de río continuo. Pues metabolismo de ríos, pero lo adapté como a esta, pues a este modelo que diría usted. Sí, 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 está bien, ajá. Ajá, es que los dos temas aparecían en el listado, de hecho. Y sí, tienen relación, pero cuanto a coherencia, por ejemplo, ¿cómo se mide? Si yo le pregunto cómo se mide el metabolismo del río, o qué es el metabolismo del río, ¿cómo es que lo define? Mm, permítame.
A ver, olvídese de cómo se mide. ¿Cómo se define el metabolismo del río dentro de lo que usted presentó? Pues por los organismos que están dentro del río, por el gasto energético, siento yo que a eso se va tirando, ¿no? ¿Se va tirando, adivinando o eso es metabolismo del río? Pues yo creería que eso, ¿no? Como lo que está dentro del río y cómo funciona dentro del río. Los propios organismos, cómo se alimentan. Pero eso es cómo se alimenta un organismo, no es el metabolismo del ecosistema. Y de hecho lo mencionó ahí un poco, por eso lo saco a colación. Hay confusión de varios conceptos ahí. A ver, ¿qué es el metabolismo? ¿Qué entienden por metabolismo? Pues estos cambios que producen energía. Sí, pero a ver, algo más sencillo. ¿Dónde más se usa la palabra metabolismo? En nuestros cuerpos, ¿no? Ajá, sí, en nuestros cuerpos, exacto. En nuestros cuerpos se usa la palabra metabolismo. ¿Y qué tipo de Sí lo metabolismo utilizamos tenemos? Ajá. sí, lo utilizamos como para gasto de energía, producción de energía, crecer, reproducirnos. Ajá, por ejemplo, o en otros organismos. De forma química, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo que medimos? ¿Qué variables medimos pues, como medida, como variables de respuesta de que hay metabolismo? ¿A qué es eso de que forma química? ¿Cómo la medimos? El gasto y la producción de energía, ¿puede ser? Ajá, gasto y producción de energía. Sí, por ahí va, exacto. O sea, ¿cómo mediríamos cuánta energía gastamos? Ay, no sé muy bien eso. No recuerdo. Y es que esto es equivalente a cómo se mide en un ecosistema, porque miren, esto del metabolismo, el uso del metabolismo aquí en esto, están usando metabolismo en un ecosistema como que fuera un organismo. Y acá tiene que ver con el uso y la producción de energía, exacto. Y entonces medimos los organismos metabólicamente. ¿Qué sucede? ¿Cómo clasificamos en un organismo que produce más energía de la que consume? Eso sí no lo sabría, no sabría decirle. ¿Cómo clasificamos aquellos organismos que producen la energía, los azúcares, a partir de CO2 y agua? Es como la fotosíntesis, ¿no? Sí, ajá, ¿qué organismos fotosintetizan? Las plantas. Las plantas. ¿Y cómo le llamamos a las plantas?
¿Qué tipo de organismos son? Organismos vivos, ¿no? Bueno, todos los organismos son vivos. Autótrofos, autótrofos. Autótrofos, Sí. exacto. ¿Ves? Y usted usó ese No tenía la término palabra. aquí. Usó ese término aquí. Y usó el término que, bajo la lógica de autótrofos, nosotros, ¿qué tipo de organismos somos? Heterótrofos. Exacto. Consumimos más energía que la que producimos. Usamos energía externa para consumir, por eso somos heterótrofos. Las plantas son autótrofas. Y ese mismo concepto es lo que se usa en el metabolismo de ríos. Un ecosistema es autótrofo o heterótrofo. Entonces, viéndolo así, ¿dónde en este modelo de concepto de río continuo se está hablando de que los ríos son heterótrofos o son autótrofos? Cabal en la parte alta y en la parte baja, los ríos son heterótrofos porque no tienen suficiente luz solar, entonces pues no pueden ser autótrofos, ¿no? Y en la mitad, como que en el orden de 4 a 6, digamos, Ajá. ya el río ya puede ser autótrofo porque como que el agua está un poco más clara y no tiene materia sustentada, ¿no? Porque si tiene Suspendida. como una corriente, suspendida, perdón. No Ajá. tiene, la corriente es mucho más rápida también, eso también ayuda. Ajá. En cambio, Sí, así como en la entonces, cuenca baja. Ajá, y ahí, ¿qué variables usaron? ¿Qué variables están indicando para decir estos de la cuenca media son autótrofos y estos de la cuenca alta son heterótrofos? No sabría decirle. Bien, ¿Cómo lo lo midieron? mencionó. Sí, sí, ahí como proponen, ahí lo proponen en la figura está y usted lo mencionó. Ajá, por la luz solar, cabal, ¿no? Bueno, ese es el efecto, ajá, a partir de la luz, exacto. Hablan de que son heterótrofos porque, o autótrofos, dado que si hay luz solar o no hay luz solar, exacto. Si hay deficiencia de Sí, luz pues. solar en la parte alta, porque la cobertura del dosel, entonces, ¿qué Sí, es sí, lo que sí. no hay? Es que cabal, esto lo midieron por la producción primaria, ¿no? Sobre la respiración. Exacto, ajá, exacto, esas son Es las que variables. perdón, no entendía su pregunta. Perdón, Está no la bien, entendí. no, está bien, tal vez yo no me estoy explicando bien. Son las variables, esas son las variables de respuesta. ¿Cómo se está midiendo el metabolismo? La relación producción primaria, respiración. Respiración, en este caso del ecosistema. ¿Cuánta energía se está produciendo, fijando producción primaria? ¿Y cuánta energía se está consumiendo? Respiración. El cociente de esas dos variables es lo que están usando para decir si un ecosistema es heterótrofo o autótrofo. Si el valor del cociente es menor que 1, es heterótrofo. ¿Por qué? Porque la respiración, lo que se está consumiendo es más que lo que se está fijando. Y ese cociente es mayor que 1, mayor que 1, ¿sí? Exacto. Entonces, es un sitio autótrofo. Y esa es la parte que tiene el metabolismo, el concepto de río continuo, nada más. Es bastante complejo. Ahora, con respecto a su presentación, también quiero preguntarle, ¿tiene un ejemplo donde se cumple el concepto de río continuo? Pues un ejemplo. No. Nos En presentó un una cuenca puede ejemplo ser, ¿no? un ejemplo puntual, nos presentó el ejemplo de la tesis de Perú, donde nos indicó que la conclusión era que no se cumplía el concepto de río continuo.
nos presentó el modelo de inundación y pulso de Young y colaboradores, que es un modelo alternativo al concepto de río continuo, y mencionó que este se cumple en las partes bajas de grandes ríos. ¿Dónde se cumple el concepto de río continuo? Pues no tengo un ejemplo puntual. Ah, bueno, está bien. Estos ejemplos, esa parte esas ejemplificaciones, estos conceptos están basados en datos, no solo, no solo son abstracciones teóricas, tienen fundamento en datos, y como preguntó Kiria, estos conceptos se están poniendo a prueba continuamente, estos modelos se continúan poniendo a prueba. Este modelo tiene más de 40 años y en la ecología de ríos es bastante central, como usted bien lo mencionó, pero se han puesto a prueba y hay artículos que trabajan donde dicen que se cumple, y por ejemplo dentro de esos está el trabajo en el Eel River en California, por ejemplo, en el río Eel o Anguila sería la traducción. Y por ejemplo también hay un trabajo en Puerto Rico donde en el río, en la estación biológica El Verde, en el parque, ¿cómo se llama ese parque? El Verde es la estación biológica. Ajá, ahí, por ejemplo, algunas investigadoras que lo han puesto a prueba también dicen que se cumple. Ajá, y otros han encontrado que no se cumple, como el ejemplo que usted estaba presentando. Entonces, eso es algo que, aunque tiene más de 40 años, sigue estando vivo ahí. Por eso es interesante. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Entonces, Gracias. si nadie más tiene alguna otra duda, podemos continuar. Gracias, Fátima, también por las observaciones. Y Daniela, las dos, Daniela Aldana, Daniela Velázquez. Si querían, adelante. Ah, que si puedo ir ahorita a continuación. Sí, claro. Ah, bien, gracias. Ahorita comienzo a presentar. Bien. Entonces, hoy les estaré hablando acerca del modelo biológico fuera de los trópicos, o en inglés, out of the tropics. En primer lugar, les presentaré la agenda. Como primer punto, les hablaré un poco de lo que es el modelo fuera de los trópicos, para que todas y todos tengamos un breve contexto de lo que estaré hablando a lo largo de esta presentación. Lo siguiente será hablar respecto a quienes propusieron el modelo, quiénes son los autores que publicaron por primera vez respecto al modelo biológico fuera de los trópicos. En continuación, cómo los autores desarrollaron el modelo y estudios que realizaron al respecto. Luego, los avances que han sido publicados. Luego hablaremos un poco acerca de lo que se está investigando actualmente. Luego les hablaré acerca de mi propuesta de investigación. Y por último, tendrán un espacio para que puedan realizar preguntas o comentarios que enriquezcan el sentido de esta exposición. Bien, iniciemos. El modelo fuera de los trópicos indica que los taxones se originaron en los trópicos, pero que se extienden hacia los polos sin dejar de ser presentes en los trópicos.
Es entonces que este modelo busca salirse de la dicotomía del concepto que se había tenido desde 1974, el cual discute si los trópicos son una cuna o un museo de la biodiversidad. Entonces, observemos estos escenarios hipotéticos simples que nos muestran los modelos de cuna, museo y fuera de los trópicos. Las líneas rojas nos indican los linajes que se originaron en los trópicos y los azules los linajes que se originaron fuera de los trópicos. Las líneas horizontales que conectan linajes hermanos representan las distribuciones geográficas. Es entonces vemos que el modelo fuera de los trópicos se muestran clados que se originan en los trópicos, pero que eventualmente extienden sus rasgos a regiones extratropicales, sin que pierdan su presencia en los trópicos. Entonces, el ejemplo que vimos fue extraído del artículo Fuera de los trópicos, dinámica evolutiva del gradiente de diversidad latitudinal, publicado en el 2006 por David Jablonski, Kaustubh Roy y James W. Valentin. Entonces hablaremos un poco acerca de los autores. David Jablonski es paleontólogo y profesor estadounidense de ciencias geofísicas en la Universidad de Chicago. Kaustubh Roy es profesor del Departamento de Ecología y Comportamiento y también es profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de San Diego. Y James es paleontólogo, biólogo evolutivo y profesor emérito del Departamento de Biología de la Universidad de California. Además, es el autor de Fila, el libro que ven acá en pantalla. Pueden tomar una captura de pantalla para visitar las páginas web de los códigos QR. Estos los dirigirán al perfil de los autores, en donde podrán encontrar un listado de las publicaciones que ellos han realizado. Ahora continuemos con el desarrollo del modelo. Para probar este modelo, los autores utilizaron el grupo de los bivalvos marinos, ya que estos muestran un fuerte gradiente de diversidad latitudinal. Además, los bivalvos marinos son un sistema modelo para un análisis macroecológico y macroevolutivo, lo que permite probar el modelo fuera de los trópicos. Observamos en pantalla una regresión lineal simple que describe la calidad de muestreo versus los orígenes tropicales en familias de bivalvos marinos desde el inicio del Mioceno tardío, para familias que tienen 3 o más primeras apariciones en este intervalo de tiempo. Entonces, en las siguientes figuras observamos, del lado izquierdo, las diferencias latitudinales en los orígenes, tropical y extratropical, y en el eje Y, el número de taxones. Los límites en el lado Y están los límites de distribución actual. Claro, al momento del estudio de los géneros de bivalvos marinos que aparecieron por primera vez en los trópicos. Para ello, los autores utilizaron familias con el 75% de sus taxones vivos, conocidos como fósiles. La N indica la N indica el número total de géneros, pero también le llaman norte. Ahora bien, acá podemos observar las primeras apariciones. Ay, perdón, se me cambió de diapositiva. Podemos observar las primeras apariciones de estos taxones de bivalvos superan de forma significativa a las primeras apariciones de estos en los extratópicos en cada uno de los intervalos de tiempo geológicos sucesivos que conducen al presente, que es el Pleistoceno, el Plioceno y el Mioceno tardío. Cabe mencionar que los autores discuten que existe un sesgo en el muestreo, ya que algunos géneros que se originan en los trópicos no son registrados paleontológicamente, sino hasta que se expanden a zonas extratropicales, que son mejor muestreadas. Los datos que los autores obtuvieron de los bivalvos indican que los géneros que se originan en los trópicos tienden a extender sus áreas de distribución a latitudes más altas con el tiempo, como lo predice el modelo fuera de los trópicos. Por lo tanto, los autores concluyen que la alternativa fuera de los trópicos postula que los linajes no se originan en los trópicos, sino que también persisten allí a paso de que se expanden hacia los polos.
Esta diapositiva es de color, perdónenme, ignórenla. Entonces hablaremos un poco sobre los avances del modelo. Se me desordenó aquí un poco las diapositivas, pero esta sí es la siguiente. Bien, en el año 2013, Jablonski y Roy y Valentín publicaron un nuevo artículo llamado Fuera de los trópicos, pero ¿cómo? Fósiles, especies fuente y rasgos térmicos en la dinámica del gradiente de diversidad latitudinal marina, en donde amplían su trabajo anterior, reanalizando y actualizando los datos paleontológicos sobre la dinámica fuera de los trópicos, y presentan evidencia de que algunas especies puente que cruzan el límite tropical o extratropical son relevantes en la expansión de linajes a lo largo del gradiente de diversidad latitudinal, siempre utilizando los bivalvos marinos como un sistema modelo, ya que la expansión de clados fuera de los trópicos ha sido omnipresente, lo llaman ellos, en los bivalvos marinos. Ahora vemos en pantalla 4 gráficos que describen la dinámica espacial y temporal detrás del proceso de fuera de los trópicos. La figura A es el tiempo entre el origen tropical y la entrada en el registro fósil de la zona templada. El B es el análisis para los géneros que actualmente se encuentran tanto en los trópicos como en los extratrópicos. Las especies puente igualan o exceden el número de especies completamente extratropicales. El C es la temperatura de la superficie del mar mínima, las que están en color blanco, y las máximas que están que están como sombreadas, ocupan actualmente, están ocupadas actualmente por las especies exclusivamente tropicales y extratropicales del área de distribución de las especies puente. Y la figura D es un porcentaje de géneros endémicos de los trópicos del Nuevo Mundo, pero que aparecen de fósiles que son extratropicales en función de las edades geológicas de los géneros. En esta publicación, los autores concluyeron que, según sus datos, la mayoría de los clados marinos se originan en los trópicos y se extienden hacia los polos, al menos inicialmente a través de especies puente que se extienden a ambos lados del límite tropical templado. Entonces, quisiera hacer una pausa también para explicarles qué son las especies puente. Una breve explicación. Las especies puentes son las que se encuentran tanto en las zonas tropicales como en las extratropicales. Ahora bien, las investigaciones actuales o más recientes que se han hecho han sido publicadas en el 2021. Y esta se titula Retirando las cunas y museos de la diversidad. En este artículo no hablan inicialmente del modelo fuera de los trópicos. Sin embargo, quise mencionarlo porque al final de la investigación concluyen de que ya no se acepta esta dicotomía de cuna o museo, citando a Jablonski en las investigaciones que anteriormente les mencioné, en donde dicen que las dicotomías simples rara vez abarcan un complejo conjunto de variables involucradas en la configuración de las gradientes de biodiversidad en el espacio. Otra de las investigaciones actuales es esta publicada en el 2021. Fuera de los extratrópicos, la evolución del gradiente de diversidad latitudinal del plancton marino del Cenoico. En el Cenoico, los extratrópicos actuaron como una cuna del plancton marino, con biodiversidad explotada desde los extratrópicos hacia los trópicos, contrastando con la hipótesis fuera de los trópicos. Esta exportación fue mayor durante las fases cálidas, a diferencia de las postulaciones anteriores que hace Jablonski y otros autores respecto a los bivalvos marinos, los cuales mostraron tasas de origen significativamente mayores en los trópicos. Las tasas de origen de plancton marino fueron 1.8 veces mayores en los extratrópicos. Sin embargo, en este estudio, el modelo fuera de los trópicos se probó durante los últimos 11 millones de años, tiempo en el que los climas tropicales se extendieron más allá de los 30 grados de los límites latitudinales tropicales,
por lo cual los actores sugieren que los extratrópicos actuaron como una cuna solo en tiempos cuando las temperaturas tropicales persistieron en la zona y las condiciones en los trópicos eran demasiado calientes para actuar como algo más que un sumidero de la biodiversidad. Ahora bien, em, teniendo la información que acabo de presentar, surge esta duda, ya que según los estudios realizados por Jablonski y otros autores, el gradiente de diversidad latitudinal se constituye de variaciones regionales, de origen de extinción, cambios de distribución, pero esto puede variar en sistemas marinos y terrestres. Como vimos anteriormente, se han realizado estudios en bivalvos marinos y la más actual que fue en plancton marino. Entonces, ahora, ¿puede el modelo fuera de los trópicos describir el gradiente de diversidad latitudinal de especies terrestres? Para responder esto, primero se tendría que estudiar y analizar antecedentes para plantear una hipótesis. Posteriormente, definir un grupo de estudio, ya que según Jablonski, en el 2013, solo familias existentes que tienen mayor o igual al 75% de sus géneros conocidos como fósiles se consideran bien conservados para el análisis. Luego, delimitar la era geológica a estudiar, esto para optimizar el estudio. Luego se realizarían estudios de diversidad de géneros del grupo de estudio en los trópicos y fuera de ellos, así como estudios de migración y extinción. Esto implica la búsqueda y toma de datos, y para ello se debe plantear materiales y métodos previamente. Luego se realizarían análisis correspondientes de los datos obtenidos, posterior a los estudios realizados. Si es prudente y o necesario, es posible someter los datos a análisis estadísticos. O bueno, creo que es más necesario someter los datos a análisis estadísticos. Luego, comparar y discutir los resultados obtenidos apoyándose de autores que hayan estudiado el modelo fuera de los trópicos y autores que hayan estudiado el grupo taxonómico que se va a investigar, para finalmente concluir o alcanzar con una conclusión que pueda rechazar o no la hipótesis planteada. Así es como se contestaría la pregunta de investigación. Si tienen alguna duda, les dejo acá también mi correo electrónico por si quisieran enviar algún comentario y también por si quisieran solicitar la presentación. Y antes de concluir definitivamente, quisiera preguntarles si saben cuál es el gradiente de diversidad latitudinal, o si saben cómo se define. ¿Alguien? Bueno, entonces muy brevemente, adelante, Daniela. Sí, tal vez no sé si es en la manera en que las especies aumentan desde los polos hacia el, el Ecuador o los trópicos. No sé si ¿qué es? Exactamente lo que dice Daniela, es el aumento del número de especies o taxones superiores desde los polos hacia el Ecuador. Exacto. Bueno, muchas gracias, Kiria. ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo les queda muy claro? Me pareció una muy buena exposición, Kiria. Muchas gracias. Bastante bien ordenada y con ejemplos puntuales. Y, a ver, yo tengo una duda por respecto que me surge y que no sé, no sentí que quedara muy claro en la exposición.
¿Qué significa que los trópicos sean cuna o que sean museo? Ah, sí, creo que esa parte tal vez no la dejé muy clara, pero para ello les voy a compartir una de las diapositivas en donde van a poder apreciar el ejemplo. Aquí, como pueden observar, en el modelo fuera de los trópicos, las especies se originan en los trópicos y se expanden hacia los polos, o hacia las zonas extratropicales. Entonces, en cambio, cuando en el modelo de los trópicos como una cuna, los trópicos se originan perdón, las especies se originan en los trópicos, pero no se van, como ven aquí, no se van expandiendo fuera de los trópicos, sino que se quedan en los trópicos. Y como museo, las especies se originan en los extratrópicos, pero no son las mismas que se originan aquí en los trópicos. Bueno, más o menos, no es exactamente eso. Está en esa figura, pero no es la interpretación realmente sobre qué significa ser un museo o una cuna. Y tiene que ver con esas ecuaciones que tiene ahí arribita, que no están no son solo adorno. A ver, ¿qué significa? ¿Con qué relacionamos cunas normalmente? Con un lugar de origen. ¿Sí? Pero, ¿qué tienen las cunas? Aunque ¿Qué tiene también es una un cuna? lugar seguro para crecer. ¿Sí? Ajá, pero ¿qué tienen las cunas? ¿Qué es lo que encierra una cuna? ¿Qué encerraría una cuna que tengan en una casa, en su casa o en una casa de algún familiar? ¿Para qué están destinadas las cunas? Ah, bueno, como menciona Daniela en el chat, que es barras, un límite. No, sí, no, esa es la estructura de la cuna, pero ¿cuál es el objetivo de una cuna? ¿Qué está encerrando, resguardando? Ajá, para resguardar, como dice Sofía, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué buscamos resguardar con una cuna? Una especie naciente. Un bebé o una especie naciente, un individuo pequeño, ¿verdad? Exacto. Y en este caso, las cunas que usamos los humanos son para resguardar bebés, ¿verdad? Y en el caso, esto se está usando como símil para hablar, como bien lo están mencionando, Kiria, de especies nacientes. Los trópicos, la relación que tiene con el gradiente de diversidad latitudinal es que una de las especulaciones, una de las hipótesis propuestas de por qué los trópicos tienen tantas especies es porque son centros de diversificación. Y entonces muchas de las especies que tenemos actualmente, que observamos, son muy jóvenes. Y eso lo haría una cuna. Por eso hablarían de que los trópicos son cunas, porque tienen muchas especies de reciente evolución, de reciente aparición, diversificación. Entonces, si eso es así, cómo se interpretaría que los trópicos son un museo? Que albergan especies que ya que tienen tasas de extinción altas. Bueno, si tienen tasas de extinción altas, es que se van a extinguir, entonces ya no las van a albergar por mucho tiempo. Sí, sí. Tiene sentido. Bueno, eso es lo que yo había entendido porque no indagué mucho en el No, término. está bien, pero lo mencionó bastante y por eso lo que traigo a colación. Y tiene relación también con su última pregunta, de hecho, con la pregunta que plantea, que no está mal. ¿Qué albergan los museos? ¿Qué tiene en común que alberga un museo de historia,
de historia del mundo moderno, del mundo antiguo, al ver un museo de historia natural, un museo de arte. ¿Qué tienen en común de arte del mundo antiguo? ¿Qué tienen en común esos tres museos? ¿Qué albergan? Bueno, no precisamente cosas antiguas, ¿verdad? Bien, cosas antiguas. Si Sí. lo vemos acá como museos, ajá, por eso hice un poco la especificación de arte del mundo antiguo, historia del mundo antiguo, ajá. Estudian, conservan cosas antiguas, que allí están. Y esa es la equivalencia, ajá, preservan algo existente pero antiguo. Igual, las cunas preservan algo existente, nuevo. Los museos algo antiguo. Y entonces el equivalente en esa propuesta de que los trópicos son museos, la interpretación es que las especies que estamos viendo actualmente son antiguas, de origen antiguo, no reciente. Y esa es la dicotomía entre son cunas o son museos. Ahora, tomando eso en cuenta, ¿por qué es que esa dicotomía ya no es válida? ¿Podría ampliar un poquito eso, por favor? Bueno, porque es como la vida o las formas de vida son tan complejas como para meterlas en una dicotomía. Por los también aspectos como el cambio de clima, el cambio de temperatura y las tasas de extinción. También leí que es otro factor que afecta al gradiente de diversidad latitudinal, lo que hace que las especies se muevan, comienzan a expandirse fuera de los trópicos, y, pero a la vez permanecen dentro de ellos todavía. Sí, pero eso no invalida que sea la dicotomía. ¿Qué invalidaría la existencia de la dicotomía? La dicotomía lo que plantea los trópicos son cunas o son museos. ¿Cuándo sería inválido tenerlo como una dicotomía? Y eso de hecho tiene relación con cómo se deduce la hipótesis que plantearía en esa propuesta. La hipótesis que plantearía no es que hay que buscar más datos, es de esto que nos acaba de explicar y de esos ejemplos que revisó, de ahí es donde se deduce la hipótesis. ¿Qué esperaríamos con esa información? Y en este caso, la dicotomía se invalida si los trópicos son cunas y son museos. Para algunos grupos de organismos son cunas, para otros grupos de organismos son museos. Y porque, ajá, es un sistema complejo con con variables ambientales que afectan de forma diferencial a los diferentes organismos, a los diferentes grupos de organismos. Las historias de vida de cada una de las especies es independiente una de la otra. Y entonces en eso van a haber especies que encajan más y que dan soporte a esa idea de cuna y a otras grupos de especies que dan soporte a lo de museo, pero que actualmente los dos están en el trópico. Entonces, por eso no es tan simple decir son cunas o son museos. No tanto que se encuentren en el medio, Fátima, es más que unas corresponden más a una de las ideas y
y otras a la otra. Se cumplen las dos cosas con diferentes organismos. Bueno, Gracias por la ampliación respecto a lo de cunas y museos, porque creo que yo debería indagar más al respecto, que ya no me termina de quedar tan claro al está final. bien. Sí, Ujú. sí. Sí, esto tiene que ver, en eso lo puedes revisar en un libro. De hecho, una explicación sencilla está en un libro de evolución. Y en este caso se toma en cuenta para ampliárselos para todos, es, procesos de extinción, exacto, pero se habla de cunas o museos. ¿Por qué las especies podrían persistir antiguas aquí en los trópicos y no y eso es en referencia en relación a zonas templadas y polares? Y es, bueno, en las zonas templadas y polares, los cambios de temperatura y las glaciaciones generaron cambios ambientales muy fuertes que llevaron a la extinción. Por ejemplo, las glaciaciones de mucha de la vida impidió la vida en toda la zona que actualmente ocupa Canadá, Estados Unidos, por ejemplo, todo el norte de Estados Unidos, Rusia. Con las glaciaciones se eliminó toda la vida de ahí. Pero si los trópicos mantienen temperaturas estables a través del año, constantes, exacto, como dice Daniela Velázquez, entonces, bueno, esos procesos de extinción no ocurrieron en el trópico, y por eso podrían subsistir especies muy antiguas. Ahora, esto, como es un proceso también, y en este caso tiene que ver con tasas de extinción más bajas en el trópico, que la variable de respuesta sería la tasa de extinción de las especies, tendría que ser más baja en los trópicos que en las zonas templadas. Ahora, en las cunas, lo que se esperaría es que las tasas de especiación sean más altas en los trópicos que en las zonas templadas. Y una parte de ello es, por las temperaturas constantes, pero también por las temperaturas más altas. Las temperaturas más altas hacen que el metabolismo de los organismos sea más rápido, y por lo tanto los tiempos generacionales sean más rápidos también, y eso lleva a mayor número de generaciones por unidad de tiempo. Por ejemplo, en un día se pueden reproducir muchas más veces las bacterias si están a 30 grados que si están a 10 grados. Y tomando ese proceso cinético de la reproducción, eso llevaría también a la mayor posibilidad de mutaciones que se generen durante la división celular, durante la reproducción, y por lo tanto, mayores probabilidades del surgimiento de diversificación. Y si hay diversificación, entonces hay mayor probabilidad del surgimiento de nuevos linajes jóvenes, y por lo tanto que se pueble de una mayor diversidad de organismos jóvenes, y eso lo haría una cuna. Entonces, bueno, esas serían para ampliarles un poco que otras variables que se toman en cuenta tanto para la respuesta, que son las tasas de especiación, tasas de extinción, y basado en, dominado por la temperatura en los dos casos. Variaciones de la temperatura y temperaturas máximas y mínimas. Bueno. Muchas gracias, Kenia. Entonces, tenemos la última presentación de hoy y ahora le tocaría A mí, a... Exactamente. ahorita voy. Bien, solo me dicen si ya la pueden ver. ¿Ya la podemos ver? Bueno, entonces, bueno, buenas tardes, noches a todos. Yo les voy a hablar acerca de por qué los pasos de montaña son más altos en los trópicos. Bueno, esta pregunta se le realizó Daniel Hunt Jansen en 1967 y pues da a esta pregunta luego de que él pues desarrolló 3 argumentos. Derivó pues un modelo climático que predice que los pasos montañosos tropicales serían barreras más efectivas, perdón, para la dispersión de organismos
que los pasos montañosos de las zonas templadas, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora pues vamos a entender un poco de por qué los pasos montañosos eh, son, eh, son una barrera, ¿verdad? O pueden ser un límite, ¿verdad? Entonces, pues aquí voy a explicar unos puntos claves que van a ser principalmente acerca de la temperatura, que era de lo que estaba hablando anteriormente, licenciada, ¿verdad? Em, más que todo en las zonas tropicales y en las em, en ecosistemas templados y en ecosistemas tropicales, ¿verdad? Entonces, em, aquí, pues, los, regímenes térmicos son más constantes en los trópicos en comparación a las zonas templadas, ¿verdad? Y las zonas templadas, pues, van a mostrar un patrón diferente, porque los sitios de baja y alta altitud experimentan una variación estacional de temperatura. Por lo tanto, aunque los sitios de gran altitud, en las zonas templadas son más fríos en cualquier estación que los de baja altitud, los sitios de gran altitud pueden ser cálidos en verano, mientras que los sitios de baja altitud pues van a ser frescos en invierno, ¿verdad? Entonces, pues debido a esto, Janssen asumió que los organismos deberían desarrollar adaptaciones fisiológicas que reflejen el rango em, de la variación climática, ¿verdad? Entonces, pues igual manera, Janssen se realizó eh, esos tres argumentos, ¿verdad? El primero va a ser que el gradiente de temperatura de la montaña, que es igual lo que preguntaba Kiria, ¿verdad? Que, pues, por eso tenía un poco yo de noción acerca de lo que es un gradiente. Entonces, y, pues, si no, lo voy a volver a repetir, que un gradiente, pues, va a ser, una barrera topográfica. No, perdón, va a ser, pues, cómo se van a, distribuir las especies del polo hacia, pues, la riqueza de especies, cómo va a aumentar de los polos hacia el ecuador, ¿verdad? Entonces, pues en la suposición uno, Janssen propuso que un paso de montaña es una barrera para la dispersión debido a los desafíos climáticos que imponen la fisiología del organismo. Eh, por ejemplo, pues un organismo de tierras bajas debe adaptarse a temperaturas cálidas y podría, pues este mismo organismo podría no ser capaz de soportar bajas temperaturas. em, que encontraría en elevaciones, pues, altas, ¿verdad? Al intentar, ya sea, cruzar una montaña. Ahora, en la suposición 2, en esa suposición, pues, Janssen dice que las, regímenes de temperatura a lo largo de un año entre bajas y altas altitudes es mayor en las zonas templadas, que en los trópicos, ¿verdad? Entonces, pues, esta plantea, pues, eh, climática, es como indiscutible, ya que se deriva directamente, del ángulo del eje de rotación de la Tierra en relación al Sol, ¿verdad? Entonces, pues, como se sabe, pues, la Tierra gira y se inclina de un lado a otro, ¿verdad? Y eso es lo que hace, cambia en la incidencia de los rayos del sol. Entonces, pues, hay temperaturas donde se recibe más sol, hay temporadas, perdón, donde se recibe más sol y hay temporadas donde se recibe menos sol, ¿verdad? Y en el trópico, pues, esto no, no sucede así, diríamos así, porque, pues, como está en medio, ¿verdad? Tiene menos variación y, pues, por esta variación, pues, la temperatura, eh, es más estable, al igual que el ecosistema, ¿verdad? Entonces, pues, aquí está la figura A, pues, que ya se notó estos datos acerca de, pues, de registros meteorológicos, ¿verdad? En donde en el eje X, pues, se pueden ver los meses del año, de enero hasta diciembre, y en el eje Y podemos ver los grados, centígrados de la temperatura que van desde 0 hasta 30, y esta va a ser en Costa Rica, en Palmar Sur, que va a iniciar, va a ser de 16 metros de elevación a 3.096 metros, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, pues no hay cambios bruscos en, en las temperaturas a lo largo de todo un año, ¿verdad? Eh, y la segunda figura que va a ser bueno, la gráfica D, este va a ser en Estados Unidos, específicamente en Colorado Grand Junction.
en va a estar, em, de 1.616 metros a 4.100 metros. Y, pues, aquí sí se puede ver más que todo, ese cambio de temperatura brusco, más que todo, pues, a mediados de año, ¿verdad? Que primero, como se sabe, pues, a inicios de año siempre está como más frío, y a mediados de año, que es cuando es el verano, ¿verdad? Entonces, sí se ve ese cambio drástico de temperatura y, eh, pues, de igual manera están estas, ¿verdad? Eh, igualmente es en Costa Rica, solo que, en Costa Rica va a ser de Palmar Sur, que es la gráfica C, esta, ¿verdad? En Palmar Sur a San Isidro del General, igual de 16 metros a 703 metros. Em, pues igual la temperatura, pues no varía mucho. Y en la gráfica F, va a ser de en Fresno, California a Bishop, ¿verdad? De 110 metros a 1.369 metros, ¿verdad? Entonces, pues todos estos, rasgos, ¿verdad? De esas temperaturas o de esos patrones, son de importancia para los organismos que viven más que todo en un régimen y se enfrentan al problema de moverse, ¿verdad? A través de otro régimen, ¿verdad? eh, para poder llegar a otras áreas. Yo siento que es más que todo al momento de emigrar, ¿verdad? Donde ellos se ven afectados, ¿verdad? Y bueno, luego, pues sería con la suposición número 3, donde dice que los organismos son menos propensos a desarrollar mecanismos para sobrevivir a una temperatura dada si esa temperatura se encuentra fuera del régimen, ¿verdad? Entonces, em, pues si Janssen tiene razón, entonces se podría decir que las poblaciones de gran altitud en los trópicos deberían tener una estrecha tolerancia a las temperaturas más frías, mientras que las poblaciones de baja altitud deberían tener una estrecha tolerancia a las temperaturas más cálidas, ¿verdad? Y este rango de tolerancia, más que todo, está dictado por el sitio donde se encuentran, ¿verdad? Donde viven. Y es eso mismo, pues esa misma tolerancia va a ser una adaptación. em, Pues, para ese sitio donde viven. Y las especies del trópico, tienen este rango estrecho porque, pues, por lo mismo que se hablaba anteriormente, ¿verdad? Que en el trópico las temperaturas, pues, van a ser, siempre, constantes, ¿verdad? Nunca va a haber ese cambio brusco. Entonces, pues, sus tolerancia va a ser, estrecha, ¿verdad? Y, de igual manera, eh pues, predijo también que los organismos tropicales no solo tendrían zonas de tolerancia, pues, pequeñas, sino que también tendrían respuestas de aclimatación limitadas. Entonces, esta, pues, aclimatación se va a ver favorecida no solo en ambientes estacionales, donde los beneficios de la compensación fisiológica, em, superarían los costos, de mantener eh, la capacidad de aclimatación. Entonces, por esto es que se dice que, los pasos de montaña debería ser fisiológicamente, más altos en los trópicos e imponer mayores costos de adaptación, a la dispersión, ¿verdad? Entonces, pues, yo pienso que prácticamente Daniel Jansen dijo que hay límites fisiológicos para el funcionamiento de los organismos y pues, estos organismos van a tener requerimientos y a medida, pues, se va subiendo, digamos, de temperatura o de altitud, se hace muy difícil para ellos alcanzar estos requerimientos, ¿verdad? Y pues esto, no les va a permitir a ellos colonizar este ecosistema, ¿verdad? Entonces, pues los pasos de montaña para las especies de tierras bajas les presenta a ellos una barrera a la dispersión por factores fisiológicos, o sea, va a ser tal vez la misma biología del organismo, em, pues porque el organismo ya no sobreviviría o no se reproduciría, ¿verdad? No habría población, ¿verdad? Dentro de otro ecosistema. Entonces, el cambio más drástico, tal vez, se podría decir, en los ecosistemas que hay es el gradiente más que todo altitudinal. Y a medida que cambia el ecosistema, la capacidad del organismo para poder realizar sus necesidades básicas, pues como reproducción o homeostasis o encontrar refugio y todo eso, se va a ver afectada según la fisiología del propio individuo. O sea, que va a ser el ambiente al que está adaptado el que le va a restringir, colonizar otros ecosistemas.
Y pues dado esto, esta va a ser mi pregunta de investigación, que sería si existe un recambio de especies del orden Coleoptera a medida que se aumenta la altitud en la cordillera, cordillera de Sierra de las Minas. Y pues yo me basé, pues más que todo, pues verdad, yo predigo que como los rangos de tolerancia térmica son menores en el trópico, va a haber un recambio de especies a medida que yo vaya aumentando la altitud, ¿verdad? A medida que vaya subiendo la Sierra de las Minas, ¿verdad? Entonces, em, que no voy a encontrar una especie distribuida en toda la montaña, sino que voy a encontrar pues varias especies a medida que voy cambiando de altitud, ¿verdad? Y lo que yo pensaba era más que todo hacer pequeñas parcelas, tal vez unas 5 eh, o 6, no sé, cada 700 metros, más que todo en la hojarasca y pues ya luego identificar qué especies se encontraron, ¿verdad? Eh, entonces ahí está, gracias. No sé, dudas si tienen. Muchísimas gracias, Daniela. ¿Dudas? ¿Alguien tiene dudas? Sí, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que son esas dos presentaciones. Yo creo que ya mejor no voy a seguir ya dando la clase y la dan ustedes porque fueron muy buenas presentaciones. Ay, gracias. Me costó entenderle. Adelante, Yancy. Perdón, no era duda, solo era comentario de felicidades porque sí se estuvieron bastante bien las dos. Gracias. Yo creo que van de la mano la presentación de Kiria con la mía. Bueno, yo así lo sentí. Gracias. Sí, tienen mucha relación. Pero yo tengo una duda aquí. A ver. Primero, ¿qué sería un gradiente entonces ambiental? A ver. Pues yo siento que sería pues pues esos pasos de montaña, más que todo cuando se aumenta la altitud, se va a ver como va a haber una diferencia de las especies que vamos a encontrar, siento yo, tú sé. Bueno, pero ¿qué está cambiando a lo largo de ese Ah, cambio de altitud? ah, la temperatura, siento. Ajá. Ajá, Entonces, por ejemplo, eso es un gradiente ambiental, puede ser la temperatura. ajá, Ajá, cambios de temperatura. Puede ser de temperaturas promedio ujú. o temperaturas máximas, mínimas, estacionalidad, por ejemplo. Esos son gradientes ambientales. ¿Algún otro gradiente ambiental que se les ocurra que puede existir? ¿Qué cambia, por ejemplo? ¿Qué creen que podría cambiar entre el mar, desde si investigamos a lo largo de la cuenca del Pacífico, de, por ejemplo, el río Suchiate o el Guacalate, por ejemplo, desde la costa y subimos desde el mar a través de los esteros hacia, hacia el pie de montaña de la Sierra Madre, a través de los ríos? ¿Qué podría cambiar en el agua? ¿Qué es lo que ven ahí que cambia del mar hacia arriba? En la salinidad, digo La yo, que ya no salinidad, sería dulce, ajá, deja salada, de ¿no? ser. Exacto, ajá, disminuye la sal y en eso influye. Entonces, por ejemplo, eso es otro gradiente ambiental. Los gradientes ambientales no son más que la variación de una variable ambiental a lo largo de un intervalo espacial. Igual, el gradiente latitudinal no es porque cambie la latitud. Los organismos no tienen un GPS para saber si están cambiando de latitud.
así como no lo tienen en las montañas un altímetro para saber si son 1500 o 100 metros sobre el nivel del mar. Son sensibles a los cambios ambientales, de variables ambientales que les afectan la vida. Ahora, tengo otra duda. ¿Cómo es que se relaciona la hipótesis de Janssen con el gradiente latitudinal de la diversidad? Em, ¿Cómo lo podría relacionar? mm, no sé, la verdad, no. ¿Alguien se le ocurre cómo se podría relacionar el gradiente de Janssen con el gradiente, perdón, la hipótesis de Janssen con el gradiente latitudinal de la diversidad? Es una explicación a por qué hay más diversidad en los trópicos que en las áreas templadas. En este caso está mencionando que hay mayor aislamiento en los trópicos por intervalos fisiológicos más pequeños en los trópicos que en los organismos tropicales que en los organismos templados. Y eso hace que haya mayor aislamiento. Y por lo tanto, pues, si pasa eso en el tiempo, hay mayor diversificación. Aislamiento igual a diversificación. Y eso es bien interesante. ¿Encontró algún trabajo reciente que pongan a prueba la hipótesis de Janssen? Sí, solo que ellos más que todo trabajaron con reptiles, ¿verdad? Que son como más, ¿cómo se dice? Más, em, como, no, la verdad es que no me acuerdo la palabra, pero es como que sienten más los cambios, son más propensos a sentir esos cambios, ¿verdad? De, de temperatura. Pero la verdad es que si les soy sincera, me costó entender esto y leí lo otro, pero sí no quise explicarlo porque no entendí muy bien, entonces no quería explicar algo que no entendía, que yo ni Está entendía. bien. Entonces, ah, Le dedicó más tiempo a entender la hipótesis de Janssen y lo sí. explicó bastante bien. Ay, gracias. Bueno. Pero, ¿qué nos cuenta de qué leyeron en ese artículo de reptiles, por ejemplo? Entiendo, acá son más sensibles, dado que son animales ectotermos, entonces son más sensibles a las variaciones ambientales de temperatura que animales endotermos. Ajá. ¿Qué Eh, variables respuestas observó que midían en los organismos? eh, Más que todo las tasas de, pues lo poco que apunté, ¿verdad? Y entendí, más que todo fueron las tasas de extinción de las poblaciones. em, eh, y bueno, proceso de extinción y De colonización. colonización, ajá. Pues te decía que se podía degradar tanto la adaptación local climática como la diferenciación poblacional, dando como resultado patrones similares a los que predijo Janssen. Ujú. Ya. A ver, mi pregunta era porque tiene relación un poco con esta propuesta que está haciendo de, por ejemplo, de medir el recambio de especies a lo largo de un gradiente de elevación. Entonces, que está bien, ajá, solo es, ¿por qué esperaría que haya un recambio de especies? Eh, Tal vez porque como se va cambiando de altitud, Ajá. entonces, y por lo mismo que pues ciertas especies van a tener pues tolerancias térmicas estrechas a ciertas altitudes, tal vez por eso pienso que va a haber un recambio. Bueno, ajá, exacto, sí. Entonces, ahí está, la variable de respuesta es la tolerancia térmica.
cabal. Entonces, por ejemplo, además de solo ver el recambio de especies, uno podría poner a prueba cuál es la tolerancia térmica, si se traslapan o no se traslapan, para poder atribuir a la hipótesis de Janssen. Así, bueno, eso también leí que decía que como que sacar los rangos de tolerancia térmica es como tal vez bien difícil, si no es que imposible, pues ellos decían, ¿verdad? Porque implica estar como monitoreando más que todo el desempeño de las poblaciones y no únicamente el individuo, ¿verdad? Más que pues estar viendo si se reproducían, si se adaptaban al clima. Entonces, no sé. Ajá. Sí, para hacerlo completo requiere varias cosas, estoy totalmente de acuerdo. Ajá, pero no es imposible, de hecho no es tan difícil. Y miren, gracias Daniela. Eh, por ejemplo, y es esto que les quiero mostrar, es un ejemplo de eso, una ejemplificación de esto que nos presentó Daniela. Miren, ese es un ejemplo en esta figura que tenemos aquí A y B. Lo que tenemos son los en Y, en X, en la en Y tenemos temperatura del agua en arroyos, por ejemplo, que midieron. En colores tenemos aquí un gradiente de elevación, ríos que estaban a 1900 metros sobre del mar, a 2000, a 2590, a 2800 y a 3166. Estos, por ejemplo, son de Colorado, ahí como exactamente como lo que nos explicó Daniela de esa comparación y esa figura que nos mostró de hace ya bastantes años de hipótesis de Janssen, y aquí en colores para que lo vean cómo en la época de invierno, aquí entre octubre y abril, entre el invierno y la primavera, se traslapan las temperaturas que hay en esos ríos a diferentes altitudes. Y en cambio, en B tenemos arroyos de Ecuador a 3 elevaciones distintas, y cómo, por ejemplo, los que están más abajo, que en este caso es el rojo, en 2000 a 2000 metros sobre el mar, y el más alto a 3683 metros, a través de esos meses, nunca se traslapan. Y esto se ha medido, en este caso, en este trabajo, por ejemplo, lo midieron en un corto periodo de tiempo, solo hay 5 meses en algunos casos, pero se han medido, tienen datos para todo el año. Y entonces, por ejemplo, ahí ve, es ese, por eso es que Janssen dice, bueno, las montañas son barreras, los pasos son altos, porque acá no se traslapan los regímenes ambientales en una época del año como sucede en las zonas templadas. Y ese, por ejemplo, es un ejemplo para temperaturas. Y bueno, y luego, por ejemplo, midieron en este caso, eso fue con efemerópteros, especies de efemerópteros, midieron variables ambientales para las zonas templadas, por ejemplo, con variables fisiológicas, como la temperatura máxima basal, que es esto que le llaman City Max, temperaturas máximas críticas, perdón, que podían tolerar los organismos. Son experimentos fisiológicos que primero ambientaron y luego depende del origen, cuál era la temperatura máxima. Y esto, de hecho, era la limitante en este caso para los organismos tropicales, tenían temperaturas críticas máximas mucho más bajas que las que podían soportar organismos de zonas templadas. Y esto hicieron comparaciones con efemerópteros de Ecuador y efemerópteros colectados en las montañas rocosas en Colorado. Exactamente más. Y este es un artículo poniendo a prueba la hipótesis de Janssen del 2017. Para ponerles un ejemplo, dado que varias veces varias personas ahí preguntan un ejemplo actual, y por ejemplo, ¿cómo se ve eso y se pone a prueba? Okay. Y en este caso lo pusieron a prueba y bueno, aquí señalo, así como Daniela buscó y la hipótesis de Janssen y citó un trabajo de Galambor, pues bueno, Galambor también estaba involucrado en este trabajo, como el profesor que dirigía la investigación que hizo Alicia en este caso.
Bueno,